Hola estimados alumnos, yo soy el Dr. Jesús de la Jara Cordero, médico internista de la Hospital Robagliati y coordinador general en la Academia Vía Medic. Quiero darles la bienvenida y agradecerles por la confianza otorgada a nosotros por participar en este nuevo curso de Ciencias Básicas. En este caso, con mi persona vamos a llevar el curso de Farmacología. Hoy entonces en la clase inaugural vamos a destacar algunos aspectos importantes de la farmacología básica mayormente. Y de eso trata justamente la clase de hoy, lo que son las generalidades. Vamos a hablar un poco también de lo que es la búsqueda de información para farmacología, que estoy seguro que les va a servir muchísimo. Y también vamos a ver finalmente aspectos de la farmacocinética y farmacodinámica de los medicamentos también. Esta parte, digamos, es la más teórica, es la más quizás un poco complicada, que no tiene aplicación súper directa o no en la práctica. Desde luego que vamos a ver que sí la tiene, pero no es como los demás temas que vamos a ver ya más fármacos aplicados a ciertas enfermedades o a ciertos trastornos, ¿ya? Entonces aquí tenemos que aprender esto muy bien porque es un tema que no vuelven a repetirlo, como siempre les digo, en otros cursos, ¿no? Por ejemplo, el tema de los antibióticos, el tema de los medicamentos antitiroideos, ven en los cursos de clínicas normalmente porque tienen que hacer un pequeño memento de lo que es todos los fármacos. En cambio, en la parte de farmacocinética y farmacodinámica justamente es la base que explica el funcionamiento general de todos los medicamentos. Entonces, esa clase, digamos, es irreemplazable porque solamente la van a llevar en farmacología. Por lo tanto, les recomiendo prestar mucha atención, ¿ya? Sobre todo la parte de farmacocinética y farmacodinámica. Bueno, primero vamos a empezar un poco hablando de lo que es algunas definiciones importantes, ¿no? Vamos a ver por acá. Entonces, la farmacología, ¿no? Desde luego es la ciencia. ¿Qué es la farmacología? La ciencia que estudia los medicamentos, ¿no? Es la ciencia que estudia los medicamentos. Ahora, ¿qué es el medicamento? También llamado fármaco o principio activo. Este de aquí es una en realidad sustancia química, ¿ya? Que va a interaccionar, que interacciona con el cuerpo, obviamente, ¿no? Que interacciona con el cuerpo para obtener una modificación biológica. Desde luego esta modificación biológica es algo positivo. Por eso se crean los fármacos, ¿no? Mientras que en el caso de los tóxicos es una sustancia que también genera cambios pero en este caso son desfavorables para el organismo. Desfavorables para el organismo. Es un tóxico. Incluso obviamente los medicamentos en altas dosis o en una dosis muy elevada pueden resultar tóxicos, ¿verdad? Y justamente en este sentido viene la famosa frase de Paracelso, que es un médico famosísimo, ¿no? Paracelso, que decía pues que toda sustancia puede ser tóxico, toda sustancia puede ser tóxica, solo depende de la dosis, ¿no? Puede ser tóxica, solo depende de la dosis, de la cantidad. Es una afirmación tan antigua en realidad que desde luego tiene vigencia hasta ahora y es una de las preocupaciones de los acápites que siempre nosotros tratamos de seguir para evitar pues desde luego la intoxicación y los efectos adversos de los fármacos, ¿no? ¿Qué es la droga? Es una sustancia, acá por lo menos en Latinoamérica es una sustancia que puede ser de origen sintético, natural, que por su efecto de recompensa, ¿no? O placer, como quieren llamarlo, genera abuso y adicción. Abuso y adicción, ¿no? Desde luego que si ustedes revisan literatura anglosajona, van a encontrar que ellos utilizan el término drug, ¿no? Que es droga, como fármaco, ¿ya? Ellos utilizan el término drug como fármaco. Es más, ¿no? Las boticas pues se llaman drugstore, ¿no? Pero para nosotros el término droga tiene un significado totalmente negativo y es un significado de una sustancia que puede conllevar al abuso, ¿ya?
Doctor, la farmacología a su vez tiene también algunas ramas, quiere decir que son ciencias menores que le ayudan también en el propósito final de la farmacología, que es el estudio del medicamento. La farmacognosia, por ejemplo, ¿qué es? La farmacognosia es la rama de la farmacología que se encarga del estudio del origen de los fármacos, ¿no? El origen de los fármacos, de dónde vienen, cómo así se descubrieron, eh, el mecanismo de producción, farmacognosia. La farmacoquímica, esto de aquí tiene que ver con la estructura, desde luego, química. Estructura química y propiedades de los fármacos. ¿Qué elementos tiene la molécula, ¿no? Que es el principio activo del fármaco? ¿Cómo se puede modificar? ¿Qué alteraciones podemos meter en la molécula para que se haga mejor, quizás más digerible, más potente, etcétera? La farmacocinética y la farmacodinámica vamos a estudiarlas ahora, más adelante. La farmacotecnia es una rama también muy importante de la farmacología. ¿Por qué, doctor? Porque la farmacotecnia me permite justamente conocer lo que es el sistema de producción de los medicamentos. Claro, una cosa es descubrirlos, farmacognosia, una cosa es crear el compuesto activo, la molécula, y otra cosa es esa molécula convertirla en un medicamento, en un fármaco que tenga una forma física, como la tableta, ahora vamos a ver más adelante, como la tableta, como la ampolla, etc. Entonces, ese procedimiento de crear el medicamento en físico, de producirlo en masa, todo lo que es la parte, por decirlo, de fábrica, eso de ahí es farmacotecnia, ¿ok? Farmacopatología, desde luego, tiene que ver con todo lo que son las enfermedades, los trastornos, las reacciones adversas que ocasionan los fármacos. Que desde luego son muchas, ¿no? En realidad no, casi todos los medicamentos tienen algún efecto adverso y desde luego que se potencia más con la mayor dosis que se le puede dar. Entonces hay un campo ahí enorme de ver qué reacciones, ya sean frecuentes o ya sean rarísimas, pueden causar los fármacos. La farmacoterapia desde luego ve lo que es el tratamiento, ¿no? O sea, estudia lo que es los fármacos, pero ya no desde el punto de vista químico, molecular o del grupo, sino también la aplicación terapéutica en diversas enfermedades, ¿verdad? La farmacoprofilaxis desde luego trata sobre el uso de los medicamentos para efectos de prevención de enfermedades. Por ejemplo, ¿no? El caso de prevención de VIH, no sé, un accidente laboral, profilaxis de tuberculosis en un paciente con VIH, etc. Entonces el uso del fármaco pero con fines preventivos. La farmacovigilancia también es una rama muy interesante que se encarga de poder hacer el seguimiento, el monitoreo y desde luego la vigilancia del uso de los medicamentos en el paciente y en la población. Quiere decir que si nosotros usamos algún tipo de medicamento, estamos obviamente obligados, estamos indicados de poder reportar si existen reacciones adversas que aparecen en el paciente, ya sean comunes o reacciones adversas raras. Todo eso de ahí es la farmacovigilancia, ¿no? Y desde luego cuando un medicamento también es comercializado a gran escala, existe pues obviamente un organismo que se encarga de ver cómo funciona ese medicamento a nivel nacional, a ver que quizás está apareciendo un efecto adverso potencialmente mortal o un efecto adverso muy importante. ¿Cuál es la entidad que se encarga de la farmacovigilancia en el Perú? En este caso es la DIGEMIT, ¿ya? También es importante saberlo. La DIGEMIT es un organismo del Estado que sus siglas quieren decir Dirección General de Medicina, Insumos y Drogas. Dirección General de Medicinas, Insumos y Drogas. Así como en Estados Unidos pues existe la FDA, ¿no? Acá en el Perú está la DIGEMIT. Ellos se encargan también de la farmacovigilancia. Y finalmente acá tenemos la farmacoeconomía. Esta también es una rama muy interesante. ¿De qué se encarga la farmacoeconomía? Pues lo que se va a encargar la farmacoeconomía es de ver el tema de adquisición y pertinencia desde luego de los medicamentos, pero en el contexto organizacional, o sea, en el concepto administrativo.
ya sea en cualquier unidad de salud, pues, ¿no? Unidad de salud. Puede ser en un centro, en una posta o un hospital. Entonces, ¿de qué se va a encargar la farmaconomía? Ellos van a ver realmente el riesgo-beneficio, el costo-beneficio, perdón, de los medicamentos en una institución o en un ámbito dado, ¿no? Por ejemplo, si comprar un medicamento, por ejemplo un anticuerpo monoclonal, es rentable, me compensa el hecho de que es muy caro, porque quizás al comprar un medicamento muy caro puedo dejar de comprar o con ese mismo dinero poder comprar muchos otros medicamentos que son más baratos y ayudan más a la población debido a que se dan en enfermedades quizás más comunes. Entonces eso de ahí es un reto, es un problema, es un asunto que tiene que ser estudiado adecuadamente, no solo que ya hay un medicamento que afuera es bueno en Estados Unidos y yo voy a comprarlo. Tengo que ver si realmente amerita el costo, si hay evidencia y si desde luego va a haber un beneficio para la entidad, ¿no? En comprar eso. Así que esos estudios ya no solamente de causa-efecto, ya no solamente de eficacia, sino también de farmacoeconomía son también muy importantes. ¿Qué otras definiciones quiero que conozcan? Por ejemplo, cuando hablamos de un medicamento tenemos algunos nombres importantes. Uno de ellos, por ejemplo, como dice aquí, es el nombre químico. O sea, todo medicamento tiene un nombre de la estructura química. En este caso, por ejemplo, vamos a hablar de un medicamento muy importante que se usa para el manejo del dolor. Tenemos, por ejemplo, el etil 1-metil 4-fenil-iso-nipecuato hidrocloruro. Entonces dirás, ¿qué es esto? Entonces, no, ¿qué compuesto? No lo he escuchado. Bueno, su nombre genérico, el nombre del compuesto, es la meperidina, el hidrocloruro de meperidina. ¿Ya? Este de aquí, desde luego, la meperidina es un analgésico importante que usamos pues en los pacientes, es la llamada petidina. Y este medicamento, entonces, su nombre genérico viene a ser el hidrocloruro de meperidina. Ese es el nombre, digamos, abreviado que se le puede dar a una estructura química. ¿Okay? Es el nombre abreviado que se le da a la estructura química. Ya no hablo de la estructura como tal, de los cuántos carbonos tiene, en qué posición. Le doy un nombre que es un nombre resumido, pero que es un nombre exclusivo de esa estructura química. Entonces su nombre genérico es el hidrocloruro de meperidina. Ahora existe un nombre comercial, que el nombre comercial desde luego es dado por la industria farmacéutica, por el laboratorio farmacéutico que lo produce. Ya vamos a poner acá, laboratorio. ¿No? Por ejemplo, los laboratorios que conocemos, ¿no? Roche, Pfizer, etc. Entonces ellos por ese compuesto lo patentizan, le ponen pues obviamente esta marca registrada o trade marker como es en caso de Estados Unidos y le dan un nombre propio, digamos, que en este caso por ejemplo es Demerol. ¿Ya? Entonces Demerol es el nombre comercial, es el nombre que ellos le han puesto, es un nombre propio que ellos le ponen, no es el nombre de la molécula, no es el nombre. Ahora, ¿puede ser que coincida, doctor, a veces? Sí, por supuesto, a veces el mismo nombre le ponen al nombre comercial, ¿no? Pero este es un nombre comercial de laboratorio. Y finalmente, vamos a poner acá, ¿qué es el medicamento? El medicamento es la suma de la forma farmacéutica más el principio activo. El principio activo, desde luego, es el medicamento mismo, es el nombre genérico, ¿no? El nombre genérico, ese es el. Pero el medicamento ya hablamos, no solamente hablar del nombre genérico del compuesto químico, sino también de la forma farmacéutica. La forma farmacéutica es justamente cómo viene la presentación. Viene en pastilla, viene en grajea, etc. Ahora vamos a ver algunos ejemplos muy interesantes, ¿ya? Entonces, ¿qué otra cosa que me interesaría que ustedes sepan? Que es bastante útil. Las definiciones de las familias y clasificaciones de los fármacos. Una manera de estudiar los fármacos es hablando de familias farmacológicas. Ya, acá está el nombre. Familias farmacológicas. Esta manera de estudiar los fármacos a mí me gusta mucho. ¿Por qué? Porque aquí agrupamos, no por su utilidad, no porque vamos a estudiar antihipertensivos, vamos a estudiar, digamos, medicamentos para el asma. No. Acá estudiamos al medicamento según su familia, así como diciendo, ¿no? Tal bacteria tiene tal familia, tal parásito es de tal familia. Cada uno tiene su familia. Entonces, agrupamos a los fármacos por la familia. Y esa familia obviamente depende, sobre todo, de la estructura y de la función que cumplen a nivel molecular. ¿Por qué me interesa eso? Porque si nosotros agrupamos a los medicamentos por su estructura y por su función a nivel molecular, entonces vamos a poder encontrar características muy semejantes, muy comunes. Obviamente los beta bloqueadores, por ejemplo, si yo me pongo a estudiar los beta bloqueadores adrenérgicos, pues todos ellos
son beta bloqueadores enérgicos, todos ellos cumplen la misma función. Y por lo tanto, como su mecanismo de acción también es igual o muy parecido, entonces van a tener los mismos efectos, van a tener las mismas reacciones adversas. Entonces eso de ahí es importante para nosotros poder estudiarlos de manera específica y poder recordarnos, poder memorizarlos de manera más sencilla. ¿No ves que todos tienen los mismos mecanismos de acción, todos tienen casi las mismas reacciones adversas? Obviamente puede haber variaciones, pero la base está ahí. Entonces eso es muy importante. De ese motivo entonces vamos a estudiar, por ejemplo, medicamentos beta bloqueadores, medicamentos que bloqueen el canal de calcio o medicamentos que inhiben a la enzima convertidora de angiotensina. Entonces los tenemos ahí por grupos y vamos a estudiar qué tipos son y qué función me cumplen. Pero ahora hay otra manera de estudiar a los fármacos, como les había dicho. En este caso hablamos de la clasificación terapéutica. O sea, aquí ya no los estudio por cómo es su composición ni sus funciones, sino por afinidad terapéutica. O sea, ¿para qué me sirve el fármaco? Y acá yo puedo combinar diferentes fármacos de diferentes familias, como es el caso, por ejemplo, de estudiar medicamentos antihipertensivos, ¿no? Cuando yo estudie a medicamentos antihipertensivos, voy a estudiar medicamentos que me sirven, por ejemplo, para bajar la presión. Sin embargo, estos medicamentos no siempre pertenecen a la misma familia. Dentro de los antihipertensivos tenemos a los beta bloqueadores, tenemos a los IECA y tenemos a los calcio antagonistas. Cada uno de ellos tiene diferente mecanismo de acción y diferentes reacciones adversas. Entonces, cuando yo los estudio así, si yo los estudio de esta manera, me permite estudiarlos bien, pero no puedo agruparlos, no puedo estudiarlos de manera integral en su grupo y por lo tanto memorizarme de esa forma más rápido y más eficientemente. Entonces, ustedes normalmente cuando sigan los cursos más adelante de clínicas, de ginecología, de pediatría, van a estudiar los medicamentos por la clasificación terapéutica, desde luego, porque ustedes van a revisar las enfermedades y luego van a ver qué alternativas de tratamiento existen. ¿Me entienden? Entonces, eso de ahí quizás hace que ustedes tengan que memorizar muchos datos y no les permite poder estudiarlos en bloques para poder memorizar mejor. Entonces por eso les digo siempre, en farmacología, estamos ahí justo para estudiarlos también por las familias farmacológicas. De esa manera yo voy a poder agarrar un buen bolsón de medicamentos y poder sacar el máximo provecho. Por eso les decía la importancia de farmacología, ¿no? Muy bien. Luego también, doctor, quiero saber cómo así se desarrollan los nuevos fármacos. O sea, ¿qué hace, quién dice que se debe crear y qué no? Bueno, acá tenemos sobre todo algunas cosas que les quería comentar, que son cosas circunstanciales que tienen que ver con el estado de la sociedad y desde luego también de la medicina, ¿no? ¿Qué pasa? Que desde luego existen intereses de la industria farmacéutica, ¿no? Cuando hablamos de la industria farmacéutica nos referimos a los laboratorios, ¿no? Que son los que producen los medicamentos. ¿Cuál es el problema, doctor? Bueno, o sea, obviamente ellos son empresas, como empresas ellos buscan la ganancia, es obvio, ¿no? Entonces, como ellos buscan la ganancia, pues muchas veces ellos necesitan ciertos medicamentos que, por decirlo así, salgan, ¿no? Que se vendan. Entonces, ¿qué tipo de medicamentos van a preferir? Pues obviamente a ellos les va a convenir hacer medicamentos que traten enfermedades crónicas. ¿Qué quiere decir usted con crónica? Ah, pues que el paciente la tenga toda la vida, ¿no? O mientras más mejor. Claro, porque a ellos no les sirve mucho tener medicamentos que traten enfermedades que rápidamente van a dejar de tomar, o la pastilla o la ampolla en todo caso. Entonces, doctor, imagínate que si tiene una enfermedad de 3 días, entonces la industria va a sacar un montón de pastillas, pero solamente dura 3 días la enfermedad. Entonces, ¿para qué la va a tomar? O la va a tomar muy poco tiempo. Eso no le conviene. ¿Qué le conviene a la industria? Pues enfermedades que el paciente siempre las tenga. Por ejemplo, artrosis, por ejemplo, artritis reumatoides, ¿no? O enfermedades problemas cardiovasculares que el paciente siempre toda su vida va a vivir con esa enfermedad, entonces por lo tanto el medicamento debe tomarlo siempre, eso le conviene, ¿no? Y por otro lado, desde luego, las enfermedades frecuentes, ¿no? Claro, porque imagínate que es una enfermedad crónica, ya, perfecto, dura toda la vida, pero es muy rara, no aparece en la población. En Lima, imagínate, solamente hay 100 con esa enfermedad, ¿le conviene? No le conviene. Entonces, los intereses de la industria van en ese sentido, es por ese motivo que existen lo que se llama enfermedades y medicamentos huérfanos. ¿Qué quiere decir esto? Pues obviamente son medicamentos que no se producen o se producen en muy poca cantidad debido a que la enfermedad es muy rara. Y por eso desde luego es importante la mediación, ¿no? Del gobierno, de las instituciones,
para poder fomentar ese tipo de prácticas, ese tipo de de estudios, ¿no? Desde luego que sé, por ahí he escuchado que en el país hace unos años, ¿no? Se había visto el tema justo de las enfermedades huérfanas, de crear leyes, ¿no? Cuyo objetivo desde luego es pues concientizar y también, digamos, a obligar, un poco a ayudar en el tema de que deben interesarse en producir medicamentos para estas enfermedades. Entonces, doctor, si hay enfermedades rarísimas y uno dice, oh, como quisiera que haya un tratamiento, pero la industria dice, ¿para qué voy a invertir? Porque ahora vamos a ver adelante cuánto es la inversión, cuánto tienen que gastar para crear medicamentos, ¿para qué voy a invertir todo el dinero para una enfermedad que casi nadie la tiene? ¿No? Entonces, eso, digamos, son algunos escollos que se tiene en el tema de farmacología. Y por eso es que los estudios muchas veces van siempre ligados, van siempre relacionados a enfermedades muy comunes y enfermedades que el paciente va a necesitar tomar siempre medicamento. Más bien, las enfermedades huérfanas que queremos a veces hallar solución no tienen el incentivo necesario, digamos, de la parte de inversión, ¿no? Entonces, ahora vamos a revisar también esta parte muy interesante, que es la parte de los estudios clínicos, ¿no? O sea, cómo doctor se hace para, digamos, hacer un medicamento. Entonces, desde luego, eso de aquí, este gráfico es del Goodman, ustedes pueden encontrarlo ahí. Desde luego nosotros, en el tema de la industria farmacéutica, ellos invierten en esto, ¿no? Como dice aquí, desde luego empezamos por la investigación básica. ¿Qué es investigación básica? O sea, empezamos pues viendo moléculas, viendo tejidos, estudiando a las enfermedades y por ahí elucidando qué mecanismos, qué vías fisiológicas, fisiopatológicas están alteradas en las diversas enfermedades, ¿no? Por ejemplo, decimos, ok, hay una vía de la angiotensina, del angiotensinógeno, ¿no? Que ayuda a aumentar la presión. Entonces vamos a ver qué moléculas existen, cómo actúan, a qué nivel, etcétera. Esa es la parte de la investigación básica, ¿no? Bueno, ahí te presentan un número de entidades químicas en el sentido de que es la cantidad de compuestos químicos que se están estudiando, ¿no? Pero obviamente poco a poco tú te vas a ir quedando con una sola molécula o algunas moléculas a medida que va pasando la investigación. Y llega un momento en que se van a realizar las pruebas preclínicas. Las pruebas preclínicas, ojo, cuando dice preclínicas, quiere decir que son experimentos que se hacen en animales, ¿ya? Preclínicas es animales, solo animales. En los animales, doctor, vamos a, de alguna u otra manera, experimentar con estos compuestos, ¿no? Vamos a sacarle sangre, vamos a administrarles medicamentos, vamos a ver las reacciones adversas, vamos a, después de ello, disecarlos y probablemente hacer biopsias, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué animales son los más, por decirlo así, considerados? Desde luego los ratones y las ratas, ¿no? Desde luego que son animales que tienen características, ya sea tanto genéticas, moleculares o de disposición para poder realizar las prácticas en esos animales. Y como ustedes ven al lado izquierdo, todo esto de aquí involucra obviamente años de estudio, ¿no? Esta de acá es más o menos la cantidad de años de estudio que se debe dedicar para poder lograr resultados. Entonces, doctor, ya tengo la molécula, lo probé en los animales, en los ratones, agarré varios ratoncitos y ya vi que efectivamente la molécula me sirve para el objetivo que yo quiero tratar, ¿no? Y he visto también que no hay mucha reacción adversa, que no se han muerto de esos ratones, no es una sustancia súper tóxica. Entonces, una vez que sucede eso, ya cuando tenemos eso, nosotros vamos a empezar lo que es la parte clínica, que tiene que ver con el estudio en seres humanos, ¿no? Y acá justamente está la fase 1, 2, 3 y 4, que ahora vamos a revisarlas. Vamos a revisarlas. ¿Ya? Y eso también obviamente implica años de estudio, ¿no? Como ves acá, esto implica años de estudio. Por eso la inversión en realidad pues que hace la industria, desde luego, no es una cosa también pues, ¿no? Súper barata, es una cosa realmente muy difícil. Entonces vamos ahora a ver lo que son las fases de los estudios clínicos, ¿ya? Acá tenemos, por ejemplo, lo que es la fase 1, ya hemos dicho, ¿no? Esto es muy importante para que ustedes puedan más o menos tener una idea, ¿no? De cómo se hacen los medicamentos y se estudian. Es un tema que no lo van a poder ver después, a medida que avancen la carrera. ¿Ya? Acá por ejemplo vamos a hablar de unas cosas como número de sujetos, ¿no? De participantes, en, en quién se hace, ¿no? Tipo de persona, qué se evalúa,
que evaluamos, ¿no? Y aproximadamente el tiempo, ¿no? Entonces, eso ya es para hablar de estudios clínicos, ¿no? Son estudios ya realizados en humanos. Entonces, en la fase 1, normalmente, aquí se considera siempre tener pocas personas. ¿Quiénes le vamos a dar en la fase 1 el medicamento? A voluntarios sanos. Voluntarios sanos. Doctor, ¿por qué? O sea, no me interesa que el paciente tenga la enfermedad. Por ejemplo, si es un medicamento para tratar la hipertensión, en la fase 1 voy a elegir hipertensos, no, vas a elegir simplemente voluntarios sanos. ¿Por qué, doctor? Porque acá el objetivo no es ver si el medicamento funciona o no, sino simplemente ver la seguridad y la tolerabilidad. ¿Me entienden? O sea, primero, lo primerito que es, doctor, tengo el medicamento que ya lo probé en animales, voy a probarlo en humanos, pero en voluntarios sanos. Solamente me interesa saber si es un medicamento seguro, si no causa la muerte, efectos adversos muy duros, y si tolera el paciente, tolera la persona, perdón, la administración del fármaco. Nada más me interesa eso. Entonces yo voy a hacerlo esto normalmente pues en algunos años, de 1 a 2 años. Una vez que ya pasó la fase 1, vi que el medicamento no hacía mucho daño, que los que han tomado no lo vomitan, que lo aceptan adecuadamente, recién voy a hacer un estudio en fase 2. En la fase 2 ya la cantidad puede aumentar de 50 a 500 participantes. Acá sí, ¿quiénes son los que reciben el fármaco experimental? Acá sí van a ser personas que tienen la enfermedad, ¿no? Tienen la enfermedad. ¿Y para qué evalúan esta fase 2? ¿Qué es lo que evalúa? La eficacia y el intervalo de dosis. O sea, acá sí voy a evaluar si el medicamento me sirve o no en enfermos. Por ejemplo, si es un antihipertensivo, como decía, le vamos a dar aquí ya a los pacientes con hipertensión. Sin embargo, acá el objetivo es primero saber si me baja la presión, la eficacia. Y segundo, el intervalo de dosis, ver más o menos cada cuánto darle y si no le genera muchos efectos adversos. El tiempo aproximado que aquí se considera es también de 1 a 2 años, ¿ya? En la fase 3, acá sí nosotros tenemos casi miles, o sea, puede ser cientos o miles de participantes. Desde luego que son los pacientes que ya tienen la enfermedad, ¿no? Estos ya son los que tienen la enfermedad. Y acá sobre todo quiere evaluar la eficacia, pero en una población más grande. Eficacia en una población más grande. Y el tiempo aproximado es de 3 a 5 años. Ahora, estos tipos de estudios, los de la fase 3, son los estudios que ya se consideran para nosotros tener y buscar resultados del medicamento, ¿no? Por eso cuando tú estudias, cuando revisas nuevos medicamentos, vas a ver que en las revistas médicas, New England Journal, etcétera, aparece estudio fase 3, ¿no? Del uso, por ejemplo, de rituximab en vasculitis. ¿Qué quiere decir? Es si haces un estudio que ya es en la fase 3. Entonces yo ese resultado sí ya voy a presentar en la revista porque ya es un resultado que tiene más validez que un estudio en fase 1 o 2. Y es un estudio que se hace para ver la eficacia, se hace en una gran cantidad de población y desde luego se hacen pacientes que tienen la enfermedad. Entonces esos estudios son los primeros que salen en las revistas. Estudio fase 3, ¿qué quiere decir? Ah, ya el medicamento ya está siendo probado en un ambiente importante de pacientes, ¿no? Entonces, doctor, ¿qué pasa si en la fase 3 el medicamento me dice que está bien? Ah, pues obviamente quiere decir que el medicamento es un gran candidato para poder ser una alternativa de tratamiento, ¿no? De esa enfermedad. En la fase 4, acá hay miles ya de personas. Obviamente también son los que tienen la enfermedad. Pero esta fase ya no es una fase controlada por investigadores. Simplemente es una fase en la cual el medicamento ya se libera, ¿no? Como dice acá, fase 4, ya se comercializa, ¿no? Entonces acá ya en la fase 4, si el medicamento pasa a la fase 3, imagínate en el Perú o en el Estados Unidos la FDA, pues la DG me dice, ok, ya pasó fase 3, es un medicamento que es seguro, sirve, ya, te da el visto bueno para que puedas comercializar. Una vez que ya le hayas visto bueno, el laboratorio entonces se soba las manos, agarra sus medicamentos y los introduce en el mercado para que pueda ser vendido y comprado en la farmacia, por ejemplo, ¿no? Acá, doctor, ¿pero qué me interesa en la fase 4? Acá ya no controlo nada, no es que hay investigadores ahí, no. Simplemente el medicamento se libera y desde luego lo que más me interesa aquí es ver, aparte de la eficacia, los efectos adversos, las interacciones, ¿no? Del medicamento y el apego terapéutico.
¿Cuánto dura esto, doctor? Pues no tiene duración, va todo el tiempo. ¿Por qué menciono esto? Porque una vez que ya el medicamento entonces ha sido promocionado, ha sido ya vendido, entonces ahí recién vamos a ver el impacto del medicamento si es una población grande. Una cosa es hacer un estudio con miles de pacientes y otra cosa es hacerlo, o sea, que el medicamento vaya a decenas de miles o a cientos de miles. Entonces, ahí cuando ya el medicamento ha sido totalmente marketeado, a veces ahí aparecen efectos adversos raros, ¿no? Claro, una cosa como te digo es tener 100 pacientes, otra cosa es tener 100.000. Entonces, en los 100.000 ahí empiezan a aparecer efectos adversos y es bueno por eso la vigilancia. ¿Qué pasa si, doctor, si en la fase 4 yo veo que cáncer de colon, o sea, todos los pacientes, buena cantidad empiezan a tener cáncer de colon? Tiene que, obviamente, revisarse y si es posible, si es necesario, se suspende la comercialización de tal medicamento. Eso se llaman las alertas, ¿no? Las alertas que saca el IGMID, el FDA. Se ha descubierto que el valproato causa teratogenicidad. Ok, entonces hay que informar a la comunidad médica, darle esa prescripción y si el problema es muy serio, se retira del mercado, como ha pasado con varios medicamentos, ¿no? Varios medicamentos empezaron como una gran promesa, pero en la fase 4, cuando ya es la comercialización y la venta, ¿no?, totalmente sin control, ahí recién aparecen efectos adversos importantes. ¿Ya? Entonces, eso de aquí que les he comentado es un aspecto muy importante de lo que es la farmacología. ¿Ya? Muy bien, entonces en la farmacotecnia, ¿no?, la tecnología farmacéutica, dijimos que transformamos la molécula, el principio activo, en una forma farmacéutica que va a poder ser capaz de administrarse. Doctor, mire que tengo una molécula, qué bonito, me demostró que en los ratones le baja la frecuencia cardíaca. Ok, pero ahora esa molécula tienes que transformarla en una forma farmacéutica y poder administrar. ¿Qué tal si la molécula es dañina, el paciente no la tolera, lo vomita? ¿No? Necesitamos por eso la adaptación. Entonces, en realidad hay muchas formas farmacéuticas. Vamos a revisar muchas de ellas, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es la forma de liberación convencional. Tenemos ahí una de tipo líquido, obviamente que son los jarabes, etcétera. Y la parte sólida, que son medicamentos que van a desintegrarse y disolverse, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, algunos ejemplos. Vamos a ver acá. ¿No? Acá tenemos comprimidos recubiertos, comprimidos que tienen una recubierta especial, una película especial, que toleran el jugo gástrico. Hay estos comprimidos, mira, es un comprimido simplemente de un material pues totalmente que es polvo, solo que comprimido, es sólido. Y también tenemos la presentación de cápsulas. ¿Qué otras presentaciones tenemos? ¿Qué otra forma? Las gotas, ¿no? Un gotero de paracetamol, un gotero de tramadol. Los jarabes, preparados efervescentes, ¿no?, que al contacto con el agua empiezan a producir cierta efervescencia. Los comprimidos con matriz y los comprimidos recubiertos de liberación prolongada. Hay unos medicamentos que no solamente tienen una cubierta, sino que tienen una cubierta súper especial que permite la eliminación, pero en un tiempo prolongado. O sea, que no sea una eliminación rapidísima, ¿no? ¿Cuáles serían las ventajas, doctor, de este tipo, por ejemplo, de medicamentos que tienen liberación prolongada? Bueno, que tienen un estadio de equilibrio continuo, ¿no? Porque los medicamentos que no tienen esa liberación prolongada, por ejemplo, mira, este es el caso, ¿no? Tú le das el medicamento, se libera, alcanza un pico y luego baja, ¿no? Luego le das otra vez, llega un pico en la sangre del medicamento y luego baja. En estos medicamentos que tienen liberación prolongada, pues justamente el efecto es que van a tener una liberación que va a estar bastante sostenida y no va a tener picos de súper hacia arriba o hacia abajo, ¿ya? Ese es el gran beneficio. Aumenta el control de los niveles plasmáticos. Yo voy a saber más o menos cuánto está el nivel del medicamento en el plasma. ¿Por qué, doctor? Porque no hace este pico de elevación y caída rápidamente. Debería con esto también disminuir la incidencia de los efectos secundarios o adversos del medicamento. Aumentarían el cumplimiento terapéutico del paciente y disminuyen la irritación también en el lugar de la absorción, al ser de manera más liberada. Las ventajas, de luego, es que no es una presentación que todos los fármacos pueden presentarla, o sea que es difícil realizarla. La liberación brusca de toda la dosis es también riesgo. Si hay una interrupción de la terapia, el problema es grande, porque no es que los niveles son bastante equilibrados, pues si yo le interrumpo, malogro prácticamente todo, ¿no? Desde luego que son medicamentos que cuestan más dinero, obviamente por ese plus especial de la liberación, y la producción también es mucho más difícil, ¿no? A veces puede ser un poco complicado que superen el nivel terapéutico,
Ya les decía que si me da una liberación continuada es difícil discontinuarlo. Doctor, yo le quito el medicamento, o sea, le digo, ¿sabes qué? No tomes. Si yo quisiera suspenderle, le digo, paciente, no tomes, pero el efecto está ahí todavía permanente. Entonces, por eso se dice que es difícil discontinuar. Y tiene un cierto riesgo de acumulación, porque como tiene una liberación sostenida, que no es pico, por lo tanto tampoco se va muy hacia abajo, entonces no se pierde el medicamento. Por lo tanto, puede haber un riesgo de que el medicamento se pueda acumular en algún momento. Entonces, ¿qué son las formas farmacéuticas, doctor? Es la forma física por medio de la cual se suministra un medicamento a alguien, a una persona, a un animal, etc. La forma farmacéutica incluye tanto el principio activo como otras moléculas coadyuvantes. Las moléculas coadyuvantes son las que ayudan al principio activo a tener ciertas características, por ejemplo la conservación, ¿no? Algunas sustancias se usan para que el medicamento me dure más, no porque tienen un efecto especial, sino simplemente para que el medicamento me dure más. ¿Okay? Entonces la forma depende de qué, de las propiedades de los medicamentos. Quizás algunos medicamentos son tan corrosivos que no se puede dar por vía oral, imposible, lo matas al paciente. Vía endovenosa, ampolla. De la forma de uso y de aplicación, cómo quiero usarlo y dónde voy a aplicarlo al paciente. De eso depende la forma, desde luego. Las diferencias en los requerimientos de la enfermedad y la condición fisiológica o patológica del paciente. Doctor, ¿sabe qué? Yo sé que la pastilla de omeprazol es buena, pero el paciente no puede tomar la pastilla, está inconsciente. ¿Qué hago? Bueno, utilizo otra forma farmacéutica, en este caso la ampolla. También coincide entonces con la condición fisiológica. Entonces, doctor, ahí tenemos algunas presentaciones para una forma farmacéutica que usted me puede decir. Ahí tenemos la ampolla, ¿no? Tenemos los frascos de ampolla en polvo o de vial, como ven ustedes ahí, que es pues totalmente líquido. Doctor, mire, acá tenemos el paracetamol, que es el acetaminofén, ¿no? Tenemos sus presentaciones, ahí está el jarabe, paracetamol en gotas, ¿no? Para los bebés. Y tenemos el paracetamol pues en comprimidos también. Los sueros, ¿no? Los sueros que pueden venir en plástico o pueden venir en una bolsa, así como ustedes ven también de plástico, ¿no? Más ligera. Las soluciones son preparaciones líquidas, acuosas, que contienen un soluto disuelto en un llamado solvente, ¿no? Entonces, por ejemplo, son soluciones. El soluto es el principio activo y el agua solvente es generalmente el agua el que contiene al soluto. Las soluciones, ¿de qué tipos hay? ¿Qué tipo de soluciones hay? En realidad hay muchas, ¿no? El jarabe mismo es una solución. Las duchas, los enemas, los enjuagues bucales también es un tipo de solución. Las ampollas, las gotas tanto nasales para la nariz, para el oído, las gotas para, desde luego, los ojos, ¿no? La solución para irrigar, el elixir o los gel también, el gel también, ¿no? El gel también es un tipo de solución. El jarabe generalmente es un medicamento líquido, pero que contiene casi siempre una fórmula azucarada, para los niños generalmente, ¿no? Ya saben ustedes que ellos son, digamos, un poco a veces difíciles para administrar ciertos medicamentos, no les gustan, no quieren tomarlo, entonces para eso se crea el jarabe. ¿Qué es el elixir? El elixir tiene alcohol, agua y una sustancia medicamentosa, tiene alcohol en su componente, ¿no? Que no es bastante común. La emulsión es un tipo especial de solución en la cual hay componente de grasa, lipídico. Por eso es que es difícil, o sea, que realmente se disuelva. O sea, no está disuelto. Es una mezcla en la cual es un solvente y la emulsión que es lipídica. No se mezclan en realidad, ¿no? Pero sí están en una misma preparación. La loción es un medicamento líquido, pero generalmente se usa para aspecto externo, para la piel, ¿no? Esa es la loción. Preparación acuosa de uso externo, para aplicar mediante pequeñas palmadas o fricción, ¿ya? Por si acaso. Acá hay algunos medicamentos, ¿no? Ahí vemos que hay gotas para oftálmicas, ¿no? La pontocaína. Vemos también gotas más en un dispositivo más pequeñito, ¿no? El otro es un tipo también de medicamentos que se pueden administrar por gotas. Y a la derecha que estamos viendo aquí es un antibiótico que en este caso ya viene para administración por vía endovenosa. La suspensión, por ejemplo, es una preparación que contiene una o más sustancias sólidas disueltas de manera completa. Aquí sí hay una o más sustancias sólidas pero disueltas de manera completa. Ya en este caso entonces tenemos al solvente y al soluto también.
La tableta son unidades de dosis única hechas al comprimir el medicamento en polvo, ¿no? O sea, en realidad es polvo, sino que es comprimido y por eso es sólido, ¿no? Desde luego que el polvo comprimido en un molde, ¿no? Estos son ejemplos de tabletas. El aerosol es un principio en un contenedor presurizado. O sea, el principio activo, el medicamento, está aquí. El salbutamol, por ejemplo, está en esa válvula de metal, en su forma líquida, pero tiene un contenedor presurizado que va a transformar este líquido en gas, ¿no? Por eso se llama, pues, justamente aerosol. Las cápsulas puede ser un medicamento que contenga líquido, gránulos, como ven acá, aquí son gránulos, o en polvo, pero que se encuentra dentro de un contenedor que es de material de gelatina, este de aquí, ¿no? Es un medicamento que puede tener líquido, gránulos o polvo, pero que está dentro de un envase de gelatina, ¿no? El supositorio es la mezcla de medicamentos con bases firmes que luego se moldea para ser acomodados en un orificio corporal, ¿no? En este caso el recto, para supositorio, o también incluso en la vagina. Acá hay algunos ejemplos, ¿no? De lo que veníamos hablando, ¿no? De las cápsulas, mira. Cápsula granulada, cápsula con contenido totalmente líquido, acá hay totalmente líquido. Cápsula también granulada, ¿no? Acá tenemos también tabletas de polvo presurizado. Este es desde luego un medicamento de una forma farmacéutica de crema, ¿no? Esta es una crema. Acá tenemos también, esta es una ampolla totalmente de Adenocar. Acá vemos también un dispositivo, en este caso para poder administrar algunos medicamentos, ya sea dentro de las narinas, por ejemplo. Y acá, por ejemplo, también tenemos medicamentos, pero en aplicación de parche, mira, ¿no? Estos son los famosos parches. También hay medicamentos que tienen, ojo, su fórmula en el mismo dispositivo de plástico, por ejemplo, en este caso el parche. Y tú le pones al paciente, generalmente eso lo usamos para administración de analgésicos tópicos, le pones al paciente y el medicamento va a ir descargando su composición a través de la piel, ¿no? Y eso sirve para que el paciente, por ejemplo, tenga menos dolor. O sea, hay en realidad muchas, ¿no? O sea, la cantidad de formas farmacéuticas son casi incontables, ¿no? También tenemos, por ejemplo, las tabletas sublinguales, como ven ahí en el caso. Hay algunas tabletas que se pueden administrar por la vía sublingual. ¿Cuál es el beneficio de eso, doctor? En la vía sublingual, desde luego que la pastilla va a evitar el tracto gastrointestinal, ya no va a pasar por el estómago, por el hígado, de frente va por debajo y va a ir a través de las venas que se encuentran debajo de la lengua. Se van a absorber de esta manera. De hecho, la acción por eso se considera que va a ser rápida. Y un ejemplo que por ahí les mencionan es la nitroglicerina, ¿no? Que es un ejemplo importante, el captopril también, el isorbide. Son medicamentos que tú necesitas que el paciente rápidamente la absorba, entonces no que pase por todo el proceso, digamos, del tracto digestivo y lo pones debajo de la lengua y listo, podemos tener el objetivo mucho más rápido. ¿Ya? Tabletas sublinguales. Ojo, hay preparaciones especiales para las tabletas sublinguales. No es que cualquier tableta la vas a poner debajo de la lengua, no, es una tableta especial. Incluso también hay tabletas bucales, como dice ahí, ¿no? Que se ponen entre la mejilla y la encía también. Pueden absorberse de esa manera. Luego vienen las formas farmacéuticas parenterales. Cuando yo hablo del término parenteral, simplemente quiero decir, es un medicamento que no se administra por la vía digestiva, nada más. Todo lo que no es vía digestiva es vía parenteral, ojo, parenteral por eso, ¿no? Todo lo que no es vía digestiva. Todo lo que no es vía digestiva. Doctor, por ejemplo, el supositorio, el medicamento rectal, ¿sería parenteral? No, pues porque es vía digestiva igual, ¿ya? Igual es vía digestiva. Muy bien, entonces ahí vamos a mencionar a la vía intravenosa, la intramuscular, la vía subcutánea, la vía intradérmica, la vía intraarticular, desde luego que es en la articulación misma, en el tejido sinovial, la intratecal e incluso, por ejemplo, también la intraocular. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuáles son las parenterales? Pues ahí tenemos, ¿no? Las ampollas. Las ampollas son frascos de vidrio que tienen un cuello estrecho, donde se debe romper este dispositivo. Generalmente contienen dosis únicas, ¿no? Para administrar una sola vez, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, las famosas ampollas. También existen jeringas prellenadas. Estas de aquí ya son jeringuitas para aplicar directamente y que ya tienen el medicamento cargado. No tienes que agarrar la jeringa, no, ya está todo cargado. Generalmente eso lo usan para insulina, por ejemplo, o para adrenalina, ¿no? Que son medicamentos que quizás tendríamos que administrar de manera oportuna, ¿no? Los viales son dispositivos de vidrio que tienen un diafragma de caucho, arribita que los sella, y contienen una o múltiples dosis de medicamentos. Esos son los viales, ¿ya?
Los sueros premezclados, esos de aquí no son solamente sueros líquidos, no, esos de aquí ya están mezclados con el medicamento, por eso dice, son dispositivos de plástico o de vidrio que ya contienen un medicamento disuelto, simplemente está para que le des por administración endovenosa. Entonces ya no agarro la ampolla, agarro un frasco, le echo, no, ya está el suero premezclado, ¿no? Y también es necesario que ustedes recuerden que además de el mismo principio activo, el medicamento siempre debe tener también sustancias extras, sustancias que ayuden al medicamento. Un ejemplo son los preservantes. El preservante es una sustancia adicional al medicamento para prevenir algunas cosas, por ejemplo la contaminación bacteriana, la cual podría llevar a que el medicamento se arruine. ¿Cuáles son estos preservantes? Por ejemplo, los alcoholes, el ácido benzoico, el cloruro de benzalconio, ésteres y parabenos. O sea, son sustancias, estos preservantes, que llevan los medicamentos, pero que no ejercen ninguna acción en el cuerpo, sino su función solamente es ayudar a que el principio activo se mantenga. Esos son los preservantes. Y de otro lado están los excipientes. Los excipientes ya no van a ser solo como los preservantes que evitan la contaminación bacteriana. En este caso, los excipientes también ayudan contra variaciones que pueda tener el medicamento de forma física. Por ejemplo, la hidratación, la luz que le puede caer al medicamento, la oxidación, etcétera, o incrementar la biodisponibilidad. O sea, son sustancias, los excipientes que ayudan a que no se desnaturalice por medios físicos, más que todo el medicamento. Entonces, eso también tiene que acompañar desde luego al medicamento. Y de ahí tenemos también el llamado vehículo. El vehículo es el constituyente del contenido de la ampolla en el cual va inmerso el medicamento. No debe ser tóxico ni poseer, desde luego, tampoco efectos farmacológicos. Puede afectar la absorción del medicamento y generalmente el vehículo más común, el más indicado, es el agua. ¿Ya? Es el agua. ¿Ya? También existen otros compuestos como el SCN, el DAT o alcoholes también, ¿no? Que son compuestos que simplemente me sirven para poder transportar estos fármacos. Muy bien.